Bueno, hoy día vamos a tener un conversatorio sobre la discapacidad de los liberales en Perú y en América Latina. ¿Es ahora o es nunca? El doctor Héctor Ñaupari va a estar como parte de la mesa, y también el doctor Alberto Mansuetti, ya conocido por todos aquí. Pero déjeme dar una pequeña reseña del doctor Héctor Ñaupari. Él es limeño, nació en 1972, es un destacado promotor de las ideas de la libertad en el ámbito latinoamericano, es reconocido ensayista y distinguido poeta, graduado como abogado en la Universidad Nacional de San Marcos, en el Perú, y ha concluido la maestría de Derecho Civil en este centro de estudios, y ha realizado también el doctorado en Derechos en la Universidad de Salamanca, España, y ha publicado algunos libros. Y por otro lado tenemos a Alberto Mansuetti, argentino, pero más peruano que argentino, nacido en 1947 y es uno de los mejores expertos en liberalismo clásico de América Latina, abogado y licenciado en Ciencias Políticas, ha sido profesor en la Universidad de Argentina, Venezuela y Guatemala. Fue director académico del Instituto de Libre Empresa en el Perú y también ha fundado o cofundador del Partido Liberal del Perú y de Rumbo Propio en Venezuela. Así que vamos a iniciar este conversatorio y va a tener a su cargo la moderación a nuestro amigo que es parte de este centro de estudios, el periodista Dante Ramos, y los vamos a recibir con un fuerte aplauso a ellos. Gracias y les dejamos con ellos. Ok, gracias Claudio. Buenas noches mundo de la red, buenas noches amigos, buenas noches Perú. Esterilidad política es un nombre que se nos sugirió primero y luego se cambió por discapacidad política en los liberales en el Perú para tratar el por qué no se avanza. ¿Es ahora o es nunca? Yo quiero empezar con una frase, un poco para introducir al conversatorio, que no sé si después surja un debate producto de las preguntas suyas o de los amigos invitados Mansuetti, Alberto Mansuetti y Héctor Ñaupari, ¿no? Hay una frase de un conocido cineasta llamado Woody Allen, ¿no? Esa frase es así, ¿no? Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Firmado Woody Allen. Inicio con este pequeño epígrafe el conversatorio con Héctor Ñaupari. Con ustedes, Héctor Ñaupari. Bueno, pues muchas gracias Dante, muchas gracias Alberto por la enorme gentileza que han tenido de invitarme a este maravilloso conciliábulo, a esta magnífica reunión del Centro de Liberalismo Clásico para hablar sobre algunos temas que tienen que ver fundamentalmente con la libertad como idea central o esencial de nuestras vidas, a su aplicación política, que entendemos nosotros desde su desarrollo ideológico o su aplicación política práctica, y cómo esto no ha tenido efectivamente los resultados que nosotros hubiéramos querido respecto de la idea de la libertad. Ocurre lo que yo llamo, en primer lugar, una paradoja entre lo que es la idea de la libertad y su ejercicio en nuestra vida cotidiana. La libertad es esencialmente, para explicarlo en términos llanos y sencillos, como el aire. Solo nos damos cuenta de su ausencia cuando nosotros nos estamos ahogando, es decir, en ausencia de ella. Es decir, en tanto ésta exista, nosotros casi como que nosotros no nos percatáramos de que efectivamente somos libres, de que tenemos nosotros derecho a transitar por las calles que quisiéramos,
que tenemos derecho a formar una familia, a tener una propiedad, a tener un trabajo, a vivir de los frutos de ese trabajo, a ponerle, por ejemplo, algo tan sencillo como el nombre a nuestros hijos, o a decidir qué comer cada noche. Si ustedes observan la vida cotidiana, por ejemplo, de los norcoreanos, o si observan, por ejemplo, la vida cotidiana de los cubanos, que no se pueden trasladar de un sitio a otro sin papeles, que tienen que comer en una cartilla de racionamiento diariamente lo que el Estado buenamente les brinde, comprenderán entonces la enorme diferencia que supone vivir con libertad que vivir sin libertad. Entonces, una primera idea que quisiera yo fijar es que la libertad es absolutamente esencial para nuestras vidas. Lo que sucede es que nosotros, por lo general, no nos percatamos de esa esencialidad. De la misma manera como nosotros no nos percatamos en este momento conscientemente de que nuestro corazón funciona, de que nuestros ojos están mirando a esta persona que les está hablando, que sus oídos lo están oyendo las palabras que digo, que su mente está procesando las ideas que yo les voy expresando. Todo ese conjunto de esfuerzos de millones de células que conscientemente se desarrollan y continuamente están generando todo un conjunto de influjos bioquímicos, nosotros no los manejamos racionalmente. Ocurren como parte de nuestro propio funcionamiento corporal. De la misma manera, la libertad. La libertad es esencial para nosotros porque nos permite fundamentalmente elegir. Elegir al Dios que queremos adorar, elegir a la persona a la que amamos, un hombre a una mujer a un hombre, elegir la formación de una familia, elegir el número de hijos que se deseen tener, elegir ser dueños de un determinado invento que nosotros produzcamos. Por lo general, y ese es quizás el gran problema político de los liberales, en su contenido ideológico y en su aplicación práctica, que es lo que yo llamo la paradoja de lo dado. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy día la luz eléctrica, el micrófono que funciona, las mesas que están constituidas, el agua potabilizada que yo puedo beber y etcétera. Y la primera impresión que nosotros tenemos de entrada es que eso está dado, que eso ha existido desde siempre, o por lo menos desde toda nuestra vida física. 100 años antes o 150 años antes, la luz eléctrica como tal no existía. 150 años antes, los aviones no volaban. 150 años antes, no existían los automóviles. Nada de lo que nosotros conocemos hoy como lo dado, como que existe permanentemente, las computadoras que ustedes ven, la gente que me está viendo desde internet, la luz eléctrica que nos alumbra, el tipo de ropa que nosotros estamos usando, el sombrero del caballero, la ropa que nosotros vestimos, los lentes que usa, por ejemplo, Milton Vela, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas hace 150 años o hace 200 años no existía. Hace 500 años, que es un parpadeo en la historia de la humanidad y del mundo, la calidad de vida y los años por vivir de cada ser humano no distaban de ser mayor de 40 años. Es decir, todos los que estuviésemos en esta sala ya estaríamos muertos. O seríamos abuelos o bisabuelos. ¿Correcto? La paradoja de lo dado quiere decir que nosotros, los que defendemos la idea de la libertad, nos es profundamente difícil difundir y defender esas ideas en la medida en que nosotros no quebremos esa paradoja de lo dado. La gente te dice, pero si esto ha existido desde siempre. Mi hija me dice, el Internet ha existido, cree que ha existido desde los albores de la humanidad. Es decir, la posibilidad de que mi hija pueda, por ejemplo, ver hoy día 6 canales de televisión o 7 canales de televisión, todos ellos dedicados exclusivamente al público infantil, es algo que para ella existe durante toda su vida y que siempre ha existido. Para nosotros es muchísimo más difícil explicarle que cuando yo era niño apenas veía 1 o 2 programas de televisión dedicados para niños en un solo canal de señal abierta. Muy bien, la paradoja de lo dado. La paradoja de lo dado tiene a veces terribles consecuencias. Alberto Mansueto es argentino, concordará conmigo en que, por ejemplo, el gran proceso de crecimiento en Argentina
entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX fue una cosa espectacular. Hasta hoy día Argentina vive de su capital espiritual. Hasta hoy día Argentina vive de lo que fue el notable desarrollo en términos institucionales, políticos, culturales, etc. Hasta el día de hoy. Es decir, el peso argentino era la tercera, si no la segunda moneda más importante del mundo. Argentina era conocida como el granero del mundo. Tuvo muchos más adelantos tecnológicos incluso que las más importantes capitales europeas en su momento. La colectividad entera argentina creyó que ese crecimiento iba a ocurrir por siempre, que era posible socavar las bases de la institucionalidad, quebrar el Estado de Derecho, arrasar con los derechos individuales de las personas y que ese crecimiento continuaría existiendo. Grave error. Argentina es quizás el único caso en el que, como una nación que se desarrolla notablemente al inicio de su vida republicana, es capaz de caer a niveles africanos precisamente por malentender la paradoja de lo dado. En economía, como en todo en la vida, nada está dado. Del mismo modo que nosotros creemos que la libertad esencialmente está dada y que siempre va a estar así y que nunca es posible que nosotros retrocedamos en términos de libertades y que no, jamás se nos va a poder arrebatar la libertad. Pensemos una vez más en un momento en los cubanos en 1958 y en los cubanos en 1962. Pensemos, por ejemplo, hoy día en los norcoreanos. Pensemos, por ejemplo, en el conjunto de países africanos que viven bajo un conjunto de tiranías, todas ellas socialistas y amparadas por determinados regímenes europeos. Y así sería innumerable de poder proseguir con esta idea. Muy bien. La paradoja de lo dado también se aplica para el ejercicio de la política práctica. ¿Qué quiero decir yo con esto? A los liberales les es difícil la idea de la libertad por una sencilla razón. Porque no salen a defenderla. Porque no salen a demostrar los beneficios de la libertad. Es muy difícil que alguien pueda querer lo que no conoce. Y menos si esto no se les es explicado. Es decir, si no existen evangelistas, personas que estén dispuestas a defender la idea de la libertad, explicarla a los espíritus sencillos en términos que éstos lo entiendan, explicarlos para que ellos sepan que el ejercicio de su libertad debe ser defendido permanentemente, que en cualquier momento esa libertad puede ser arrebatada, que el costo de ser libres depende de vigilar permanentemente la libertad. Y que en esencia la libertad nos define en nuestra esencia más cotidiana, hasta el momento en que nosotros decidamos qué nombre ponernos, qué nombre poner a nuestros hijos, cómo vivir de los frutos de nuestro esfuerzo, con quién relacionarnos, a qué Dios creer. Cada acto cotidiano de nuestras vidas, hasta el más sencillo, tiene que ver con nuestro libre albedrío. Si hoy día decidimos ponernos una camisa de color azul y mañana una camisa de color rojo, las damas, por ejemplo, son en eso también muy quisquillosas, digamos. Pueden tomar una decisión respecto de una prenda a las 6 de la tarde y otra decisión respecto de otra prenda distinta a las 8 de la noche. Pero esa decisión está basada en un ejercicio esencial, que es el de su libre albedrío. Es decir, la posibilidad de que ellas puedan decidir libremente qué zapato calzar, qué blusa usar, con qué abrigo salir a la noche. Cuando esa posibilidad no existe en nuestro ejercicio de vida cotidiana, nosotros no somos libres. Cuando no hay alguien que explique a esas personas que eso que hacen en su vida cotidiana depende fundamentalmente de su libertad, entonces la libertad corre un grave riesgo. ¿Por qué? Porque la libertad, queridos amigos, es peligrosa y es revolucionaria. El Dios en el que creemos, yo soy un católico creyente y practicante, su creencia está basada fundamentalmente en el libre albedrío. Tú puedes creer y luego no creer, arrepentirte de no haber creído
y volver a creer, como arrepentirte de tus pecados y ser admitido nuevamente en el seno del Creador. Eso es maravilloso en la medida en que está basado en el libre albedrío. ¿Por qué? Porque es nuestra decisión individual lo que en algunas expresiones de la religión cristiana se denomina el estado de gracia. La posibilidad de que nosotros tengamos la capacidad de elegir esa creencia y de fortificarnos a través de ella. Muy bien, esa idea es revolucionaria y es peligrosa. ¿Por qué? Porque supone que todos nosotros somos dueños de nosotros mismos. Somos dueños de nuestros cuerpos, por eso no somos esclavos. Somos dueños de lo que pensamos, por eso tenemos libertad de expresión. Somos dueños de nuestro trabajo y por ende de los frutos que nuestro trabajo produzca. Y por eso tenemos propiedades. Y por eso podemos comprar y vender en un mercado. Y por eso podemos tener acceso a determinados bienes. Y el fruto de ese esfuerzo determinará la cantidad de bienes que nosotros podamos adquirir. Muy bien. Ese solo hecho supone, además, responsabilidad. La libertad, como decía Bernard Shaw, es responsabilidad. No puede haber libertad sin responsabilidad y responsabilidad sin libertad. La libertad es y tiene que ser responsabilidad. Eso es nefasto para quienes quieren ejercer de un modo u otro el poder. El poder es la némesis de la libertad. El poder parte de una idea esencial que supone que ustedes no deben tener o libertad o responsabilidad. Es más sencillo decirles a ustedes, sean libres pero no responsables, como lo hace Fidel Castro con los cubanos. Es decir, ustedes pueden ser libres pero no responsables. Sean esclavos felices, o como dice mi buen amigo Carlos Alberto Montaner, estómagos agradecidos. Porque no pierden nada perdiendo su libertad. Si ustedes van a recibir alimentos, salud, vestido, etc., no importa cuántas libertades pierdan en el camino, no importa que no puedan transitar libremente, no importa que no puedan decidir qué comer cada noche, no importa que tengan que malvivir en unas casas de hace 50 años que se están cayendo a pedazos, no importa si yo les estoy proveyendo a ustedes una pésima salud, una pésima educación, un pésimo alimento y un pésimo vestido. También puedo quitarles la libertad y decirles, ¿saben qué? Ustedes no han crecido lo suficiente como para ejercer su libertad. Y eso pueden escucharlo en labios de políticos de todas las tendencias. No han desarrollado lo suficiente. No es posible dejar a las personas en libertad. Sabe Dios lo que harían. ¿Correcto? Si la némesis del poder es la libertad, los liberales tenemos una gran paradoja por delante. Además de la paradoja de lo dado, hay una segunda paradoja fundamental, que tiene que ver con esta discapacidad natural de ejercer la política desde la perspectiva liberal. Un liberal en el poder tiene que disminuir el poder. Un liberal en el poder tiene que quebrar el poder en tantas partes como sea posible y otorgar ese cúmulo de pedazos fraccionados a la gente. Tiene que devolverle el poder al pueblo, que es el titular natural de ese poder. Pero el poder seduce. El poder es enormemente adictivo. Yo lo llamo la adicción a la circulina y a la parafernalia. Olvídense de la heroína, olvídense de la cocaína, olvídense del crack. La droga más potente que existe es la circulina. Pase por aquí, señor presidente. Pase por aquí, señor diputado. Su mesa está servida, señor alcalde. No hay droga más potente que la circulina y la parafernalia. Los romanos tenían para ello
una circunstancia muy especial. Cada vez que llegaba un general vencedor a ser homenajeado por el emperador, en fin, o los cónsules, en su época lo que se llamaba la ceremonia del triunfo, había alguien atrás de él que le decía permanentemente a esa persona, a ese general victorioso: recuerda que eres mortal, recuerda que esto es efímero, recuerda que esto no dura. Muy bien, la labor pesada de esa persona es semejante a la labor de los liberales hoy en día en el ejercicio de la política. El liberal en política tiene que tener siempre a alguien y ser siempre esa persona que se dice a sí misma o escucha a esa otra que le dice: recuerda que eres mortal, recuerda que este es efímero, recuerda que el poder es la base y el origen de todos los males sociales, que tú puedes empezar teniendo muy buenas intenciones para tener el poder. Yo les puedo asegurar que Hitler, Mussolini, Mao Zedong, el Che Guevara, Fidel Castro, todos tenían magníficas intenciones al momento de llegar al poder. Como Augusto las tenía antes que ellos, como Enrique VIII las tuvo después de él. Todos aquellos que han sido tiranos con un enorme poder, Enrique VIII muchísimo más que Fidel Castro, es decir, podía ser capaz de decapitar a 2 de sus esposas y mandar a encarcelar al resto. ¿Correcto? Tiranos, Felipe II y Enrique VIII. Vaya uno a saber. En consecuencia, además de la paradoja de lo dado, además de lo difícil que es explicar desde la perspectiva de la libertad, que la libertad es esencial, pero que no nos damos cuenta de ello porque nos envuelve como el aire, está dada porque así somos y es el ejercicio de nuestra libertad, que nuestro corazón jamás se va a detener y que siempre va a funcionar. Además de la paradoja de aquello que es imposible de destruir, además de la paradoja que significa que en el ejercicio de la política el liberal tiene que hacer algo que va contra la quintesencia del poder, que es destruirlo antes que mantenerlo, se ha generado, por cierto, y con esto yo ya voy concluyendo, un conjunto de manifestaciones larvadas del peor individualismo. A veces, por lo general, en ejercicio de las libertades, las personas hacen actos extraños, como los caballos cuando algo les llama la atención. Y entonces, el desarrollo del liberalismo a veces siempre va precedido de un individualismo malentendido, que supone que el ejercicio de la libertad es más bien la coartada para ejercer libertad sin responsabilidad, libertad con el ejercicio de odios ciegos, envidias ciegas, asumir como propios los triunfos ajenos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros los liberales latinoamericanos nos alegramos cuando el muro de Berlín se cayó. Y dijimos, es nuestro triunfo. ¿Qué es nuestro triunfo? Ese no fue triunfo nuestro. 50 años antes de que esa monstruosidad llamada el telón de acero estuviese establecida, un ilustre profesor vienés, Louis von Mises, vaticinó que esa circunstancia denominada socialismo iba a implosionar por sus propios medios. 5 años después de la revolución bolchevique, cuando todo el mundo pensaba que el socialismo era imparable, absolutamente indetenible. Un profesor vienés dijo, no, esto se va a caer porque descompone el sistema de precios, quiebra la estructura, la columna vertebral de la economía, la reemplaza por las decisiones de un conjunto de burócratas, ¿no es cierto? Y lleva fundamentalmente al colapso económico y el sistema colisiona y se cae como se cayeron las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué tareas, para ir concluyendo, tenemos nosotros por delante? La primera es la de entender que la libertad en el ejercicio de la política es y tiene que ser un sueño imposible. Hay que, como dicen los antiguos caballeros japoneses, aprender de nuestros enemigos. Yo escribí hace mucho un artículo que se llamaba El eterno retorno del populismo latinoamericano. ¿Por qué el populismo siempre regresa?
ya no en su versión de Quepí, verde olivo, como el de Castro, de charreteras del siglo XIX, sino en esta versión ya calva de Hugo Chávez, y que parece que puede seguir volviendo una y otra vez fresco como un adolescente, ¿no es cierto?, eternamente, porque vende un sueño que parece que nunca se realiza. Y como nunca se realiza, siempre es posible volver a hacerlo. Por lo tanto, el liberalismo tiene que vender una utopía, tiene que ser capaz de ofrecer un sueño. Yo sé que es una comparación demasiado alta, pero pensemos en nuestra propia religión. Cristo ofrecía el reino de los cielos entre nosotros, todos seres imperfectos. Su posibilidad de realizarlo es entonces permanente. Muy bien, así se tiene que proceder. Es decir, la única manera de quebrar la paradoja de lo dado, la paradoja por la cual nosotros creemos que la libertad está hecha y siempre va a estar hecha y nunca va a estar amenazada y siempre va a funcionar así, es entendiendo que el ejercicio de nuestra máxima libertad no está dicha todavía. Siempre es posible ser más libres. Siempre es posible mejorar nuestra libertad. La tolerancia, por ejemplo, cuando la inició como concepto Locke, era un concepto limitado al ejercicio de la religiosidad, respecto de quienes creían de una determinada manera y quienes creían de otra determinada manera. Hoy en día, la tolerancia supone aceptar modos de vida absolutamente distintos y hasta opuestos en todo orden de cosas al mío propio. Ese concepto evoluciona. Entonces la libertad igual evoluciona, siempre se sofistica, pero necesita personas que expresen esa idea, que determinen esa visión, que señalen el rumbo. Para quebrar la paradoja del poder en el ejercicio de la libertad, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar, y en esto quiero ser absolutamente claro, permanentemente del lado de los pobres. Ojo, el liberalismo inicial, el que tuvo éxito políticamente con los padres de la Revolución Americana, con los creadores de la Constitución Argentina de 1853, etcétera, Alberdi, partió de una verdad esencial. Somos pobres, tenemos que hacernos ricos. Tenemos que acabar con el quietismo conservador e ir hacia una cultura de progreso. Tenemos que ser la esperanza y el cambio. Esas banderas eran las banderas de la libertad. Si en algo han tenido éxito los múltiples adversarios de ellas, como los socialistas y los conservadores, es considerar que esa bandera de esperanza y esa bandera de cambio está en quienes ejercen un poder absolutamente tirano y despótico, herederos, por supuesto, de los antiguos reyes, déspotas ilustrados de su tiempo, es decir, los socialistas. Entonces, en esa circunstancia el liberalismo tiene que estar permanentemente con los desposeídos, con los que no tienen propiedad, tiene que estar permanentemente con los pobres, tiene que tender lazos hacia todo aquel sector que es abusado por el Estado o que no ha ejercido su libertad lo suficiente o que no la tiene, o que no es atendido en forma de vida por el Estado, o que es abusado por él, o contra quien se comete una injusticia. Ese es el ejercicio de la libertad en la política. Como verán, nosotros en líneas generales no hemos hecho absolutamente nada al respecto. Es hora de hacerlo, de modo que mis palabras finales son, en esta medida, una invitación a la acción, un llamado al trabajo continuo en pro de la libertad para los desposeídos, para los desfavorecidos y en pro de establecer una cultura de civilización y progreso en nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Tus palabras me han hecho acordar al bate norteño de hora cero, chiclayano como yo, tú que eres poeta debes haberlo conocido, Juan Ramírez Ruiz. Él decía: basta de homenajes. ¿A quién le hemos ganado un partido? Los liberales.
O sea, desde 1990 en adelante hemos sido como aquella canción de la nada a la nada. Escucha Arturo, tú que sabes de música, de la nada a la nada solo queda nada. Nos hemos perdido por los caminos del laberinto, en fin. De 1990, de la nada a la nada, solo queda nada, como dice la canción. Creo que era una canción argentina. Con ustedes un argentino amigo del Perú, amigo nuestro, Alberto Mansuetti. Muchas gracias. ¿Puedo de aquí o tengo que ir? No, depende de la cámara. ¿Estoy bien por la cámara? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, estoy muy contento y muy feliz por dos cosas. Primero, por tener a Héctor con nosotros, por estar con todos ustedes también aquí. Tener a Héctor con nosotros aquí sentado conversando es toda una ganancia para nosotros. Y además que nos regale un libro muy bueno con unas reflexiones muy profundas sobre el presente y el futuro del liberalismo, algunos de los cuales artículos he leído son excelentes, no los he leído todos, entonces ahora voy a aprovechar que tengo el libro. Pero además de eso, que nos haya regalado una disertación, yo estoy plenamente de acuerdo con absolutamente todo, que nos haya regalado una brillante disertación como la que acaba de hacer, 100% maximalista. Eso me hace, o sea, incluso tenemos que ofrecer una utopía, ¿ok? Claro, porque esa es la única forma de ganarle a la utopía que está ofreciendo Chávez aquí en el Perú a través del gobierno de Humala, que están llevando gente a Cuba todo el tiempo, llevan gente peruana a estudiar medicina supuestamente, llevan también militares, llevan mucha gente religiosa, cristiana, católica y evangélica, y van y vienen esos aviones todo el tiempo. Igual que en Venezuela hace 8 o 10 años atrás. Eso me encanta que Héctor haya mencionado el caso de Cuba, porque pienso que en el Perú muchas personas no son conscientes del peligro que hay con esa viajadera a Cuba. El discurso me hace feliz el maximalismo, porque hace poco tuvimos Arturo sabe, tuvimos una discusión en Facebook muy fuerte con otro liberal que nos acusó, y a mí en particular me acusó de maximalista, como si fuera algo malo. Y entonces yo le dije, bueno, yo estoy orgulloso de ser maximalista. Y aquí veo que tengo otro maximalista a mi lado que es nada menos que Héctor Ñaupari. Entonces eso me hace muy feliz. Toda esta gente que estamos formando, los que están aquí, los que están a través de la internet, Héctor, son el sueño que tú nos mencionaste a Dante y a mí en la otra vez, de nuevos liberales, porque los viejos ya habían cumplido su función, su ciclo. Bueno, estos son los nuevos liberales, estamos formando los nuevos liberales. Para esa utopía, la diferencia es que mientras la utopía declarada de los socialistas no es realizable, nunca se concreta en la práctica, la utopía de los liberales sí se concreta. Se concretó, como Héctor acaba de mencionar, en 1776 en los Estados Unidos, se concretó antes de eso en 1688 en Inglaterra, antes en Escocia y antes todavía en Holanda, Suiza, los países protestantes, por cierto. Entonces, esa utopía se puede concretar, es una utopía viable y no trae, como el socialismo, no trae miseria y libretas de razonamiento y fusilamientos, trae prosperidad, paz a las naciones, trae justicia. Entonces, es importante que, eso sí, los liberales diferimos pues en las estrategias, hay algunos que somos maximalistas, y es importante que aquellos que se están formando, digo por los de internet y demás,
vean que hay distintas formas de pensar y aquí nosotros tuvimos un maximalista que es el doctor Charles Philbrook, un economista liberal maximalista, solo que no lo parece. Héctor y yo, en cambio, sí lo somos y parecemos. Él no lo parece, pero sí es. Y él habla calladito y dice, hay que acabar con el Banco Central. Y así pone la cara así como diciendo, o sea, no, él es muy modosito y tal, es economista, profesor universitario, entonces él no parece maximalista, pero sí es maximalista. Y tenemos, aparte del que discutió conmigo por Facebook, tenemos por ejemplo al doctor Sardón, que lo tuvimos aquí, él es un minimalista, ¿ok? Él piensa más o menos como nosotros, pero él cree que bueno, que hay que contentarse con, como muchos otros, muy respetable forma de pensar, que hay que contentarse con ciertos objetivos, ya es bastante que Humala no se parezca a Chávez. Los maximalistas pensamos que eso es peligroso, pues porque en cualquier crisis en el Perú, crisis económica en el Perú o crisis o coletazo en el Perú de una crisis mundial, va a despertar al monstruo, es decir, la verdadera ideología de esta gente, al igual que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Ecuador y en Bolivia. ¿Okay? Dios no quiera, pero es mejor estar preparado. Por eso entonces los maximalistas queremos ofrecer una utopía, solo que una utopía viable. Y eso es lo que preparamos en el Centro de Liberalismo Clásico, que es un centro de estudios, pero que se echó sobre los hombros la tarea de hacer el liberalismo palatable, palatable, como dicen los americanos. O sea, hacer el liberalismo, acercarlo, concretarlo, definirlo, describirlo en un programa político, en un plan político. Esa es la tarea sobre las mismas bases que Héctor acaba de describir, con ese ideario de la libertad, concretarlo en un proyecto político viable de aquí a 5 años. Ponerle fecha, ponerle estrategia, esa es la tarea que nos hemos trazado al cumplir este sueño, y ahora espero que Héctor se incorpore, que se sienta en su casa, ¿okay? Porque este es el sueño que él tuvo, el sueño, no me refiero a la utopía, sino al sueño de nuevos liberales, porque los viejos habíamos cumplido nuestra función. Entonces, nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando todo el tiempo, y hemos concretado ese ideario de la libertad en el ideario del gobierno limitado, que es la versión política de la filosofía de la libertad. El gobierno limitado. ¿Por qué? Bueno, por muchas ventajas. En primer lugar, el gobierno limitado produce libertad. La libertad, todas las libertades y la libertad en general, es producto del gobierno limitado. Ahora bien, no es el único producto. Esto nos permite ligar a la libertad con otros valores que son muy queridos, muy sentidos por la gente, como seguridad y justicia, prosperidad y orden. Yo me voy a permitir citar a Héctor. Héctor dice aquí, para que los políticos, cosas como esta, para que los políticos tomen las ideas de libertad que se vayan insertando en la opinión pública, resulta fundamental encontrar en la opinión pública aquellas ideas, mitos y creencias que son más afines con el ideal de libertad. Yo concuerdo plenamente. Por eso mismo, valores que son afines con la libertad, como seguridad, justicia, prosperidad y orden, es lo que Milton y yo hemos encontrado en las encuestas. Milton y yo somos muy encuesteros. Y entonces tenemos que conectar con esos ideales, con esos valores, esos principios, que son compañeros de la libertad y igualmente producto de un gobierno limitado. Eso es lo que hacemos. Me voy a permitir citar otra vez a Héctor. Dice, si bien las propuestas anteriormente mencionadas permiten colocar en el centro de la opinión pública el ideario liberal, las que a continuación siguen tienden a que éstas se expresen políticamente y se facilite a los políticos el
y se va a cosechar tal estado de opinión. Y dice, la sociedad civil podrá desembarazarse de todo el lastre que nos ha sido impuesto por la cultura mercantilista. Bueno, Héctor, esto es lo que estamos haciendo. Hemos comenzado a hacerlo hace unos meses. Esto exactamente que tú estás planteando en tu libro. Hemos concretado el gobierno limitado, pues entonces la gente pregunta, ¿limitado en qué? Limitado en 3 dimensiones, en funciones, o sea, un gobierno dedicado a seguridad, justicia, infraestructura y nada más. En segundo lugar, en poderes y atribuciones y competencias, o sea, menos poder a los gobiernos, y esto implica más libertad para las personas. Y en tercer lugar, en recursos y dineros, menos dinero para los gobiernos, más dinero para las personas, en términos de impuestos y demás. Esto que tú el ideario que tú has expresado en tu exposición y lo que manifiestas en tu escrito es lo que nosotros hemos comenzado a hacer. Nos falta mucho. Y no es algo perfecto lo que tenemos, ¿ok? Todos tenemos defectos y las instituciones también que están conformadas por seres humanos. Pero hemos sí tratado de definir el liberalismo operativo como a continuación de la definición de lo que es el estatismo operativo. Es decir, el liberalismo se opone al estatismo. ¿Qué cosa es el estatismo? Muy simple. Hemos tratado, eso sí, de ser lo más simple posible para que la gente lo pueda entender. El estatismo es el proceso de usurpación por el Estado de, y ahí vienen las 3 dimensiones, funciones y actividades, libertades y recursos que son propios de la sociedad civil. Eso es estatismo, es usurpación a las sociedades voluntarias y privadas, a las asociaciones voluntarias y privadas de la sociedad civil, se les usurpan, ¿qué? 3 cosas, funciones, libertades y recursos. Por lo tanto, el liberalismo operativo es la devolución, no la revolución, sino la devolución. La devolución por parte del Estado a la sociedad civil de todas las funciones que han sido usurpadas, las libertades y los recursos que han sido usurpados. Entonces, de la misma manera, hemos también trabajado mucho la idea de las leyes malas y la derogación de las leyes malas como programa político del liberalismo. Es decir, la usurpación se ha hecho a través de ¿qué? A través de todo un proceso legislativo desde los años 30 en adelante. Leyes especiales que cada vez más arrinconan. Tú eres abogado, tú sabes mejor que esto, lo sabes mejor que yo, porque eres abogado practicante. Yo soy abogado, pero no practico. ¿Ok? Es un proceso de leyes especiales que arrinconan el espacio de vigencia de las leyes comunes, que son civiles, comerciales, que son buenas, comparadas sobre todo con las malas, y entonces aplastan libertades y los valores conexos. Entonces, nuestro programa político es este que está aquí en la carpeta anaranjada. Nosotros vamos poniendo en carpeta lo que vamos haciendo, lo que vamos produciendo. La carpeta anaranjada es lo que le faltaba al manifiesto liberal, entre otras cosas, ¿no? Una de las cosas que le faltaba al manifiesto liberal es la lista de cuáles son las leyes malas que hay que derogar en el 2016 cuando tengamos los 72 congresistas liberales de distintos partidos políticos y agrupaciones políticas. Aquí está la lista. El congresista que va imbuido en estas ideas lleva el listado no de leyes a proponer, sino de leyes a derogar. Aquí hay 8 categorías y 42 subcategorías. Cada subcategoría o clase tiene 1, 2, 3 o muchísimas leyes malas. Entonces vamos concretando, Héctor, esa es la tarea nuestra, vamos concretando el ideario liberal en un plan político, en un programa político. Queremos que la derogación de las leyes malas dé ocasión a las 5 reformas, lo ponemos así con los dedos de la mano, las 5 reformas con la derecha, las 5 reformas de la política y el gobierno para achicarlo, de la economía para agrandarlo, de la educación, de la parte médica y de los seguros para
mejorarlo, hacerlo, o sea, privatizarlo, la palabra que a la gente le da terror. Privatizar la educación, privatizar los servicios de atención médica y privatizar, esas son las reformas 3, 4 y 5, las cajas de jubilaciones y pensiones, sistema de jubilaciones y pensiones, o terminar de privatizarlo, porque en el Perú en parte son privadas. Ok, esas son las 5 reformas. Proponemos este documento ya lo están estudiando Patricia y Milton. Patricia es la periodista del Centro de Liberalismo Clásico y Milton es el mercadólogo político. Este documento, como aquí se habla de la clase media, de la educación, de temas, hablamos mucho de la clase media porque el liberalismo es una tarea para la clase media, porque los de arriba están muy bien con el sistema actual y los de abajo están demasiado apachados, demasiado pisoteados y demasiado cargados como para poder desprenderse de los yugos que tienen, de manera que esta es una tarea para la clase media. Por cierto, el martes que viene, Milton y yo vamos a presentar una sesión, vamos a tener toda una sesión sobre aspectos sociológicos, mercadológicos, ideológicos, especialmente de la clase media, los clichés, etc. Entonces, eso va a ser el martes que viene. Voy a aprovechar para dar los anuncios, porque esta es una reunión de trabajo, como toda la de los martes. Eso para el martes que viene. De momento, Milton está haciendo el estudio mercadológico, cómo esto se puede mercadear en el Perú, y sobre todo en la clase media. Y Patricia, desde el punto de vista periodístico, o sea, cómo se informa, cómo se comunica esto a la gente. Hemos pensado también en una campaña nacional de opinión, hacer de aquí al 2016, seguida de una encuesta nacional de opinión, donde se le explique a la gente que hay 3 sistemas para vivir: el mercantilismo, el socialismo y el capitalismo liberal, no hay otro. Que se le enseñe más o menos qué es cada uno y después que se le pida opinión sobre cuál preferiría para su ciudad o para su municipio o para su departamento. ¿Por qué? Porque estamos conversando mucho sobre la vía china. O sea, cuando estemos en el Congreso, si no somos 72 para derogar las leyes malas en todo el Perú, podemos usar o emplear la teoría del profesor Paul Romer, que estaba en Stanford, ahora está en otra universidad en Stanford. Paul Romer, de las ciudades charter y de los territorios y zonas especiales, el ejemplo de China, por eso hablamos mucho de la vía china como estrategia. Y bueno, si de repente en Pucallpa o en Tarapoto o en Piura hubiera gente que en su departamento o incluso en su municipio quisiera vivir bajo otro sistema, es decir, con otras reglas, como dice Paul Romer, entonces pudiera hacerlo. Voy concluyendo porque se acerca a las 9, que es la hora que siempre tomamos un cafecito, y después interviene nuestra gente, pues. Entonces voy concluyendo esta exposición mía, que es nada más que un complemento a la de Héctor, ¿ok? Solo un complemento a la de Héctor. Con esto, este centro de liberalismo clásico, este proyecto político que no está por detrás, porque la gente dice, bueno, ¿y cuál es el proyecto que hay detrás? No, nosotros no lo tenemos detrás, lo tenemos por delante, es insuflar estas ideas a los movimientos y partidos políticos, ¿ok? Hoy no han podido venir porque pero aquí hay gente que ya milita. Bueno, Arturo está ahí. Arturo es una autoridad en el Partido Restauración Nacional, que es un partido que tiene reconocimiento oficial, ¿ok? Legal. De manera que, y Arturo no es el único que está en ese partido. Está también Willy Malpartida, que no ha podido venir hoy, y Otoniel Pardo, que está en Colombia y por eso no ha podido venir hoy. Ellos son de ese partido. ¿Okay? Ellos han adoptado, no su partido todavía, pero ellos han adoptado este manifiesto liberal que está en la red bajo la página de Perú Nuevo. ¿Por qué? Porque
el pastor Claudio Sola, aquí presente, está construyendo, liderando la construcción, con un equipo que lo acompañamos y lo apoyamos, está liderando la construcción de la primera de las avenidas políticas para el liberalismo clásico, por el lado de los cristianos evangélicos. Estoy hablando en términos sociológicos, ¿ok? Los cristianos, formar un movimiento liberal clásico de inspiración cristiana y trasfondo evangélico, que es ese que está ahí, que se llama Perú Nuevo y que tiene su página web y demás. Esa sería la primera de 5 avenidas por donde podrían circular estas ideas. Claudio ha tenido recientemente la buena idea de preparar, y lo está haciendo ahorita, para enero, unos conversatorios con líderes, pastores y líderes cristianos evangélicos para ver partes de un video fantástico, extraordinario, que se llama El Proyecto La Verdad. Es un video que transforma al cristiano en el sentido de que lo hace un poquito más pensante, por decirlo así, lo hace tomar conciencia de lo que es la aplicación de la Biblia interpretada conforme a un sentido del contexto y empleando las herramientas propias de la lógica y la razón, y en contra de las cosmovisiones no cristianas, básicamente modernismo, cientismo, ingeniería social y sobre todo posmodernismo y relativismo. Es un documento fantástico y Claudio está organizando para enero eso que queremos que sea masivo. Y de ahí que surja entonces se crezca y se desarrolle este movimiento que se llama Perú Nuevo. Ya existe, ahí está el Manifiesto Liberal, porque el movimiento Perú Nuevo es el único hasta ahora grupo político que ha adoptado el Manifiesto Liberal con todas estas propuestas del Centro Liberalismo Clásico, a las cuales Claudio y la gente de Perú Nuevo ha contribuido también a redactar. La segunda sería la de los cristianos católicos, trasfondo católico, por eso trabajamos muy cercanamente con el doctor Zanotti, que es amigo tuyo y amigo mío. ¿Okay? La tercera podría ser una expresión laica, ¿por qué no? Un movimiento liberal de expresión laica, con lo que Héctor llama, lo que Humberto Pérez, que no pudo venir porque está en el interior, llama los noventeros, y yo le llamo los vargallosistas, ¿okay? Con cariño, sin ofender a nadie. ¿Okay? Bueno, que la construcción de una avenida laica, de una expresión laica del liberalismo clásico, no asociada a cristianos católicos o cristianos evangélicos, es perfectamente legítimo y tenemos 5 años para eso. Y yo apoyo plenamente la lucha de los católicos por recuperar su universidad, y me parece fantástico. Y eso sería una devolución, eso es una devolución. O sea, que los marxistas devuelvan la Universidad Católica y que sea católica. Me parece extraordinaria y no sería raro y sería auguroso que de ahí surgiera un movimiento liberal de trasfondo católico. Los emprendedores, una idea que tú nos sugeriste, conformarían otra avenida también. Y estamos estrechando contactos con gente que vino aquí y nos vamos a reunir próximamente del movimiento del señor Nano Guerra, ¿okay? Para tomar contacto con esa gente y decirle, bueno, el liberalismo clásico es como, y este proyecto político es la expresión política de ustedes. Y por último, la quinta avenida, digamos, los ácratas, los radicales, los más extremistas, también podrían hacer tal vez un grupo, un movimiento, no sé si un partido, porque a lo mejor es contrario a su forma de pensar, pero ahí lo tenemos. Entonces, ese es más o menos el proyecto político. Con esto concluyo. De momento, como tú vas a ver que estamos trabajando muy estrechamente con Perú Nuevo
porque es el único que está articulado, ¿ok? Es el único que ya ha nacido y está dando sus primeros y fuertes pasos. Nosotros no quisiéramos que sea el único. Quisiéramos que haya otros, ¿ok? Ese sería nuestro plan A, que haya 5, si es posible. Estos u otros, no importa. O sea, a lo mejor no van a ser estos, van a ser otros, qué sé yo. Pero qué bueno que hubiera 5 como Perú Nuevo y no uno solo. Pero de momento es el que hay y entonces estamos trabajando estrechamente con ese que hay. Alguien de Perú Nuevo me dijo, sí, ok, ese que haya mucho es el plan A, pero de todos modos, sea el plan A o plan B, de todos modos hay que comprar el kit. No sé si han comprado el kit para el 2016 y tal, pero eso está sobre la mesa y los otros movimientos, cuando surjan, también comprarán su kit, me imagino, kit electoral, ¿ok? Pero como tenemos 5 años para eso, de lo que estamos conversando es de esto, es de las leyes malas. Estas son las leyes malas, esto es lo que hay que vender, esto es lo que hay que mercadear, esto es lo que hay que insuflarle a la clase media. Milton y Patricia son los líderes de La Salida, que es un diario digital que está en formación también, para dirigirnos a la clase media con este mensaje concreto. Entonces, con eso termino para tomar el cafecito en paz y seguir conversando en el cafecito y posteriormente. Así que, Héctor, te agradezco enorme tu presencia aquí. Tú eres una persona de reconocido, todos te conocen, pero tal vez algunos en el extranjero no, porque estamos dando, aunque me parece que te conocen más en el extranjero que en el Perú. Bueno. Para quienes no le conocen, Héctor es una persona de reconocido prestigio en el mundo liberal peruano y latinoamericano. Circunstancialmente preside Relial, Red Liberal, pero Héctor tiene la suficiente experiencia, no voy a decir los años, aquí el único viejo soy yo. Héctor tiene suficiente experiencia ya como para saber que la gente vale por lo que vale y no por los cargos que ocupa transitoriamente, porque si bien en el caso de Héctor es ampliamente merecido y justificado, los cargos son todos transitorios y las personas son las que... La ejecutoria, y como decimos los cristianos, los testimonios son los que sirven para evaluar a las personas y juzgar a las personas. Bueno, tomamos café, Héctor y gente, y después seguimos. Un receso de 10 minutos, acumulen sus preguntas. Gracias.